1 Corintios capítulo 15, leo de la nueva versión, Nueva Biblia de las Américas, versículo 20. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, entonces vendrá el fin. Cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte, porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a Él, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Vamos a pedir al Señor su bendición, hermanos. Padre, nos postramos delante de ti, habiendo exaltado tu nombre, habiendo reconocido nuestra necesidad de tu gracia. Pues esa misma gracia poderosa necesitamos ahora para que nos capacites al exponer tu palabra, para que seamos fieles al texto, fieles a la enseñanza general de tu palabra. Y sobre todo que tú por tu Espíritu hagas que esta palabra y esta enseñanza venga eficazmente a traer consuelo, ánimo, reprensión, que sea de fortalecimiento para las rodillas débiles, que restaure a aquel creyente que está por desviarse, que sostenga a aquel cuyos pies casi resbalan y que también salve a aquellos que están al borde del infierno. Te rogamos tu misericordia, Señor, solo tú puedes hacer que tu palabra no vuelva a ti vacía como tú has dicho. Por ello a ti lo imploramos y en ti dependemos. En Cristo Jesús. Amén. La idea principal, hermanos, que creo que vemos en este pasaje es la siguiente. La resurrección de Cristo garantiza la resurrección de todos los creyentes que hayan muerto en Él y su victoria sobre todos sus enemigos. Como recordarán en los versículos 12 al 19 que estudiamos el domingo pasado, Pablo les habla allí de las funestas consecuencias de Cristo no haber resucitado. Y les habla allí de que en ese caso, de que Cristo no haya resucitado, nuestra resurrección es vana, nuestra fe es inútil, nosotros todavía estuviéramos en nuestros pecados, los que murieron en Cristo están perdidos, y no somos nosotros los creyentes más que un montón de personas engañadas y sobre todo miserables. Claro, eso hubiera sido si Cristo no hubiera resucitado, pero sabemos que Cristo ha resucitado. Cristo se levantó victorioso de los muertos. Todavía la tumba sigue vacía. De ahí que Pablo empieza el pasaje que vamos a estudiar con estas palabras en el versículo 20, pero ahora, eso es si Cristo no hubiera resucitado, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Con este pero ahora con el que Pablo empieza, él quiere llevar la mente de los discípulos, de los corintios, a lo que era y es una realidad. Cristo, como dice él aquí, ha resucitado de entre los muertos. Contrario a lo que algunos piensan, como dijo él anteriormente. Y tan pronto como él reafirma la realidad de la resurrección de Cristo, les enseña sobre el carácter representativo de la resurrección de Cristo. Es decir, el Señor no resucitó para hacer una hazaña personal, para que la gente dijera, wow. No, Él lo hizo por amor a su pueblo. Él no resucitó para su propio beneficio. Él resucitó para beneficio de los suyos. Muy bien dijo el comentarista David E. Garland, cito, su resurrección no fue simplemente la intervención milagrosa de Dios por la que Jesús fue rescatado de la muerte, sino que fue el principio de la renovación de todas las cosas, como habla en otro pasaje de las Escrituras. Su resurrección, hermanos, fue a favor de todos los que hemos creído en Él
para salvación, no fue para su propio beneficio. Y de eso es que Pablo les habla a ellos en la segunda parte del versículo 20, cuando describe la resurrección de Cristo de esta manera: primicias de los que durmieron. Primicias de los que durmieron. Las primicias eran los primeros frutos o los primeros nacidos de los animales que se presentaban a Dios en honor a Él, porque se le decía con ello: Dios, tú eres lo principal para mí, tú eres lo prioritario, te entrego lo primero, mi primogénito es tuyo, el primer nacido de esta vaca es tuya, el primer nacido de estas cabras y de estos frutos son tuyos. Pero Pablo no usa la palabra primicias en ese sentido aquí, sino en el otro sentido que se usa, en el sentido de los primeros frutos que dan indicio de la cosecha que viene. En ese sentido que Pablo dice aquí, Él es la primicia, Jesús es la primicia de los que durmieron o de los que durmieron en Cristo, de los que murieron en Cristo. A eso es que se refiere. Es decir, que Cristo es la primera cosecha, los primeros frutos de esa gloriosa cosecha de una multitud de resucitados que vendrá después al final, los que hayan muerto en Él. Otra manera de decir que la resurrección de Cristo garantiza la resurrección de todos aquellos que creyeron en Él y murieron en Él. Esta es la misma realidad a la que Pablo se refiere cuando en Colosenses 1:18, hablando de la resurrección de Cristo, del Cristo resucitado, miren cómo lo define o lo describe como el primogénito de entre los muertos. Y tú dirás, ven acá, pero ¿no fue la hija de Jairo que resucitó primero? Y Lázaro fue también resucitado primero que Jesús. ¿Por qué le llama primicias de entre los muertos cuando Jesús se podría decir que fue el tercero resucitado? Porque la resurrección de Cristo fue muy diferente a aquellas dos resurrecciones. La hija de Jairo murió, Lázaro también llegó a morir otra vez. Jesús fue resucitado para jamás conocer muerte. Y esta es la resurrección del Hijo de Dios hecho hombre. Y el propósito de esa resurrección totalmente diferente a la de aquellos dos que Jesús resucitó anteriormente. Pero el primogénito de entre los muertos es otra manera de darle la preeminencia a Cristo y exaltar su resurrección como una que es única y singular. El primogénito de entre los muertos, así como el primogénito es el primero nacido entre hermanos y hermanas, Jesús fue el primero resucitado entre una cantidad innumerable de personas que han creído en Él, que serán al final resucitados también. Su resurrección es, según Pablo aquí, las primicias de la nuestra, porque existe una relación causal o de causa entre la resurrección de Jesucristo y la resurrección de su pueblo. Y es lo que Pablo pasa a probarles o a explicarles ahora a ellos en el versículo 21 de la siguiente manera. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Antes de explicar lo que este texto dice sobre la relación que hay entre Adán y nuestra muerte y la resurrección de Jesucristo y nuestra resurrección, quiero decirles, hermanos, lo más seguro ya lo han notado, que en todo este pasaje Pablo no hace ni una sola mención de la resurrección de los no creyentes. Solamente habla de los creyentes. No porque no vaya a haber resurrección de los no creyentes, sino que porque Pablo, adrede y por inspiración divina, se enfoca únicamente en la resurrección nuestra, de los creyentes. Y por eso únicamente habla de eso en este pasaje que vamos a estudiar. Lo que les dice en el versículo 21 es que así como la muerte entró y pasó a todos por causa del pecado de Adán, nuestro representante, así todos los que hemos creído en Cristo seremos vivificados o resucitados por causa de Él. Es una relación causal, por eso me decía anteriormente. Por medio de Adán entró la horrenda y aterrorizante experiencia de la muerte, pero por medio de Jesucristo viene la vida. No solamente para el creyente la vida espiritual, porque estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados, sino también la vida de nuestros cuerpos. Cuando estos cuerpos mueran, serán resucitados, serán unidos a nuestras almas de nuevo para vivir con el Señor para siempre. Y algo importante que Pablo se asegura de mencionar en este versículo 21
es que Jesús era tan verdaderamente hombre como Adán lo fue. Voy a leerlo de nuevo esta parte, escuchen y fíjense bien lo que Pablo hace aquí. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Está diciendo algo con eso. Le llama hombre a Adán y le llama hombre a Jesús. Pero Jesús no era Dios también. Sí, pero él quiere enfatizar su humanidad. Con eso les quiere decir, no se equivoquen, que el que murió en la cruz del Calvario no fue un espíritu. El que murió en la cruz del Calvario fue verdaderamente hombre. Pablo pudo haber dicho, por medio del Dios hombre vino la resurrección de los muertos, pero él no lo dice. Porque él quería enfatizar la verdadera humanidad de Cristo. Y esto, quién sabe, puede ser que fue para derrumbar cualquier noción, porque existían tales nociones, cualquier noción errada que planteara que Jesús era solo un ser divino, de modo que la muerte realmente no tenía poder sobre él. No, hermanos y amigos, fisiológicamente hablando, su muerte fue tan real como lo es la muerte de cualquier ser humano. Él verdaderamente murió. Y su resurrección fue en realidad la vivificación de una persona que había estado verdaderamente muerta. Cuando Él tomó nuestro lugar, Él verdaderamente murió. Él no hizo un simulacro de una muerte. Porque si no hubiera sido así, entonces Él no nos redimió. Él no tomó verdaderamente nuestro lugar. El justo realmente no murió por los injustos. En el versículo 23, Pablo nos da lo que llamo un avance escatológico, pero breve. Nos da un avance escatológico. ¿Usted ha visto cuando uno ve un avance de las películas? Nos da un adelanto, nos ponen varias escenas y tratan de provocar interés en esa película, pero no nos presentan la película completa. Eso hace Pablo en el versículo 23 y en los que siguen también. Nos da un avance de ciertas cosas que ocurrirán al final de los tiempos, pero limitado. No nos dice exactamente todo. Porque, por ejemplo, ya sabemos que él no menciona aquí la resurrección de los no creyentes. Él ni menciona el juicio final tampoco. No porque no vaya a ocurrir, sino porque lo que nos dice es limitado y tiene un propósito. Miren el versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Es decir, la resurrección va a ser en un debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. En el orden que Pablo presenta de estos eventos, empieza con la resurrección de Cristo, a la cual de nuevo llama las primicias, seguido por la resurrección de los creyentes. Pero escuchen de nuevo el término que él escoge para referirse a nosotros los creyentes. Algo glorioso, hermanos. Nos define a nosotros como los que son de Cristo. Los que son ¿qué realidad más gloriosa esa? Tú y yo, si tú has creído en Cristo para salvación, somos de Cristo. Le pertenecemos a Cristo, dice este pasaje. Y el Señor lo puso ahí para tu consuelo y para el mío. Aunque tristemente, a veces vivimos como si fuéramos nuestros. O a veces vivimos como si fuéramos de aquellas personas que quieren adueñarse o enseñorearse de nosotros y actuamos como si ellos fueran nuestros dueños y nos dejamos manipular cuando somos de Cristo en realidad. Nuestras acciones muchas veces contradicen nuestras convicciones. Tengamos cuidado, hermanos. Fuimos comprados a precio de sangre. Somos costosísimos y somos ajenos. No le pertenecemos al mundo, ni le pertenecemos a las redes sociales, ni le pertenecemos a la opinión de la gente. Le pertenecemos al que nos compró con su sangre. Y vamos a hacer memoria de esa sangre en esta tarde cuando terminemos al celebrar la cena del Señor. ¿Y qué nos dice Pablo, hermanos, que son aquellos que somos de Cristo? ¿Qué nos dice él aquí? Que cuando Él venga por segunda vez, si hemos muerto en aquel entonces, seremos resucitados. Por eso Él dice luego, en ese orden, luego los que son de Cristo en su venida. Es decir, los que son de Cristo van a resucitar en su venida. Con lo cual Pablo nos dice que la resurrección de Cristo inaugura la resurrección escatológica, la resurrección que vendrá al final de los tiempos. Fíjense que este mismo orden es el que Pablo
presenta en otro pasaje de las Escrituras. Y solo por citar uno, 1 Tesalonicenses 4:16, dice allí Pablo: pues el Señor mismo, hablando de su venida, descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Establecen el mismo orden otra vez. Los muertos en Cristo, los que son suyos, se levantarán primero. Y en este texto de nuevo Pablo no menciona la resurrección de los no creyentes. Como les dije, ese no es su enfoque es el de los creyentes, pero si dice que los que son de Cristo, los muertos en Cristo se levantarán primero, si hay un primero entonces hay un segundo. Y lo segundo, aunque no lo menciona, es la resurrección de los no creyentes. Lo da por sentado, ¿verdad? Pues siguiendo con el orden escatológico, dice el versículo 24, algo más que va a ocurrir y que ocurrirá después de esa resurrección. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Ustedes ven, no somos nosotros los seres humanos que en última instancia vamos a acabar con este mundo. No es el calentamiento global que va a acabar con este mundo en última instancia, aunque le hace daño. No es una guerra, no es una bomba atómica lo que finalmente va a acabar con este mundo. Dice aquí que es el Señor Jesucristo que le pondrá fin a este mundo. Es Él el soberano, no nosotros. El texto dice: entonces vendrá el fin. ¿Cuándo? Cuando Jesús traiga el fin. Cuando Jesús venga. Cuando sucedan todas las cosas que están profetizadas, entonces, y solo entonces, vendrá el fin. ¿Y cuándo es eso? Eso lo tiene el Señor en su calendario. Una vez a un señor le dijeron: sí, pero el Señor no dice, el Señor dice que la hora, el día y la hora nadie lo sabe. Sí, pero no dice el año. Porque hay gente que le gusta predecir el año. Pero siempre se han equivocado y se seguirán equivocando. El Señor dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Él viene de noche. Eso no quiere decir eso. Que así como un ladrón viene y nadie lo está esperando, el Señor va a venir. Y en ese entonces la gente generalmente robaba de noche porque no había no había luz en la calle. Y fácilmente los ladrones podían pasar desapercibidos. Y lo que hacían era que minaban, es decir, hacían hoyos. Por eso el Señor dice que no hagamos tesoros en la tierra donde los ladrones minan y hurtan. Las paredes, que eran generalmente de barro, era fácil un ladrón minar y hacer una excavación, meterse y robarse la televisión. Bueno, y robarse lo que sea, televisión no había. Como les dije anteriormente, hermanos, Pablo lo que hace aquí es darnos un avance escatológico, avance ilimitado. No nos da todos los detalles de todas las cosas que habrán de ocurrir cuando venga el fin, sino que solo se limita a algunos acontecimientos, dejando otros fuera. Pero algo que sí nos dice aquí, que ocurrirá cuando el Señor venga, es lo siguiente. Leamos de nuevo. Cuando Él, es decir Jesús, entregue el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Hay ciertas cosas teológicas que voy a tener que explicar en la manera más simple posible. Yo creo que ni debía habérselo dicho, porque de que la gente oye teología se marea. Son cosas que el Señor nos ha revelado. Quiere que la entendamos. De hecho, por eso me encanta el título del libro de R.C. Sproul: Todos somos teólogos. Cómpratelo. Cómpratelo. Que ese hombre tenía un don para explicar con simpleza conceptos teológicos profundos, para convencernos de que todos realmente deberíamos conocer esas cosas que el Señor nos ha revelado. Eso no es para un grupo de hombres con lentes gruesos, semicalvos o calvos, que se la pasan leyendo. Eso es para todos. La palabra de Dios se nos dio a todos. Y explico lo siguiente, hermanos, aquí cuando habla de que Jesús entregará el reino al Dios y Padre, refiriéndose a Él, se refiere a Él en su oficio como Mesías,
no como Dios. Es decir, como el Dios hombre, es que Dios es el Padre y Dios del Señor Jesucristo, como el Dios hombre. Y aunque Dios es para nosotros Dios y Padre, Él es Dios y Padre nuestro en un sentido infinitamente diferente a lo que Él es Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo. Diferente. Y es curioso que cuando el Señor Jesucristo resucita, María lo ve, se le postra a sus pies y le agarra los pies. Oigan la respuesta, la explicación que el Señor le da a ella y las palabras que les dice, con lo cual comunica esto que les estoy diciendo. En Juan 20, versículo 17, Jesús le dijo a María, suéltame porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y Padre de ustedes, y a mi Dios y Dios de ustedes. ¿Se dan cuenta que él pudo haber dicho, subo a nuestro Padre, subo a nuestro Dios? Pero él dice, subo a mi Padre y al Padre de ustedes. Porque Él es Padre del Señor Jesucristo, Padre eterno del Señor Jesucristo, como segunda persona de la Trinidad, Padre nuestro por adopción. Totalmente diferente. Él es Dios de Jesús en su estado de humillación. Él es Dios nuestro porque es nuestro creador. ¿Verdad? Y dice Pablo que el Señor Jesús habrá de entregarle el reino al Dios y Padre después que haya hecho algo grandioso. Miren lo que habrá hecho en ese entonces. Después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Esa expresión que la encontramos en varios pasajes, en Efesios, creo que también en Colosenses, y creo que también en Hebreos y posiblemente otros más. Cuando dice todo, cuando habla de dominio, autoridad y poder, se refiere a una de dos cosas. O a las personas en autoridad en este mundo, seres humanos con autoridad, o se refiere a seres demoníacos, es decir, a los ángeles caídos que ciertamente tienen dominio, autoridad y poder en este mundo. ¿No se le llama a Satanás el Dios con D minúscula? El Dios de este siglo. Él tiene poder, más poder de lo que algunos cristianos pensamos. Bueno, algunos. Hay cristianos que siempre caen en cuanto al diablo y los demonios en uno de los dos extremos. Están aquellos que lo ven hasta en la sopa y están aquellos que lo ignoran por completo y lo tratan como una caricatura. Peligrosos los dos. Y dañinos los dos. Bueno, ¿a qué se refiere Pablo? Es la pregunta aquí. ¿Se refiere a seres humanos que el Señor Jesucristo derrotará o se refiere a seres infernales? Hermanos, hay algo que se nos dice en el versículo 27 que me lleva a pensar a mí, al igual que otros, que Pablo está refiriéndose aquí a enemigos espirituales, a poderes demoníacos, es decir, a los ángeles caídos, incluido obviamente el diablo. Y es que él en el versículo 29, entre los tantos enemigos que Cristo va a derrotar, menciona el último que será la muerte. Y la muerte no es un enemigo físico a quien vemos, ¿verdad? No es una persona, es algo y una experiencia que nos afecta a nosotros, pero no es un ser vivo. ¿Ok? Por eso creo que se refiere aquí más bien al reino de Satanás, a sus demonios y no a seres humanos en autoridad, aunque se puede decir que ambos tienen en común su desprecio a Cristo, tienen en común su rebelión contra Cristo. Lo tienen en común. Pero creo que aquí Pablo se refiere a lo que en otros pasajes de las Escrituras se nos habla. Aquellos seres demoníacos de los cuales Cristo hará un espectáculo público en el que ya los humilló y hizo un espectáculo público en la cruz, según Colosenses. Pero su derrota final vendrá al final. Bueno, ¿qué es lo que Pablo dice que el Señor Jesús hará con estos seres infernales de gran dominio, autoridad y poder? En nuestra traducción dice que Él terminará con ellos. Pero según alguien que sabe más que yo del idioma original, una mejor traducción sería que Él los destronará. Él los destronará. Él los abolirá. Acabará con ellos de una vez y para siempre. Pablo quería que los corintios supieran que la resurrección de Cristo culminaría en el destronamiento de todos estos seres demoníacos
poderosos que han hecho estragos y siguen haciendo estragos en este mundo de maldad y que siguen tentando y poniendo tropiezos a los siervos del Señor y siguen siendo, como al diablo se le llama en la Escritura, el acusador de nuestros hermanos, y sigue siendo el diablo, como se le llama en Apocalipsis, la serpiente antigua, el dragón. Esos serán los que serán destronados. Ahora bien, dice Pablo en el versículo 24 que el Señor Jesucristo entregará el reino al Padre. Y la pregunta es, si aquí se habla de que Jesús tiene un reino, ¿cuándo ejercerá Él ese reino? ¿Acaso es como nos dicen muchos hermanos en Cristo que piensan diferente, que este reino es únicamente un reino futuro? ¿Que estamos todavía esperando que Jesús venga a reinar? Bueno, en el versículo 25 vamos a ver lo que dice y debemos dejar que sea la Escritura que forme nuestro concepto sobre estas cosas. No es que si cree en el milenio, que si no cree en el milenio, no. Que si creemos en la Biblia. Eso es lo que tenemos que creer. Porque es indudable, hermano, que nosotros venimos a las Escrituras con nuestros conceptos preconcebidos ya. Nosotros venimos con nuestra escatología ya armada y venimos a un texto bíblico y queremos a veces forzar el texto para obligarlo a decir lo que queremos que diga. Es la palabra de Dios que debe formar los conceptos teológicos que tenemos. Versículo 25 y otros más, obviamente, que yo no voy a citar todos los versículos porque esto no es un estudio sobre el milenio o si hay milenio literal o no literal. Versículo 25, pues Cristo debe reinar. Yo creo que la Reina Valera dice, es necesario que reine, ¿verdad? Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Se podría traducir también de esta manera, escuchen. Pues Cristo debe continuar reinando. Debe continuar reinando. Si yo te digo a ti, tú debes continuar trabajando, no es porque tú vas a trabajar algún día, es porque tú trabajas ya. El reinado del Señor Jesucristo no va a empezar cuando Él venga por segunda vez. Eso no es bíblico. Su reinado mesiánico empezó a partir de su resurrección. Por eso es que Él pudo decirle a sus discípulos, luego de resucitar y antes de ascender, las siguientes palabras muy conocidas de Mateo 28, 18. Toda autoridad me será dada, dice ahí. Me ha sido dada. Él no le dijo eso antes de su resurrección, pero sí después. Como el Mesías estamos hablando. Porque como Dios, Él siempre ha tenido autoridad. Toda autoridad me ha sido dada. ¿Y para qué? Para tenerla de adorno, para ejercerla, obviamente. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuántas personas cristianas hay que han destituido a Cristo de su reinado y de su autoridad por no entender lo que algunos pasajes bíblicos dicen? O por no leerlo quizás. O por quizás no querer aceptar lo que dicen. Y le aseguro que hay muchos aquí de nosotros que también pensábamos que su reino es un asunto del futuro. Y con razón está el mundo como está. Vamos a leer otro pasaje que confirma esta realidad de que Cristo reina hoy. En Efesios 1, versículo 20 al 22 dice lo siguiente. Ese poder, hablando del poder que resucitó a Cristo, hablando del poder que obra en nosotros los creyentes, ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Miren que vino después de eso. Y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Habla de esa autoridad que se le dio. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio, los seres infernales. Y de todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió, no lo someterá, todo lo sometió bajo sus pies. Y a Él se le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Yo no sé si están marcados ahí. Bueno, no están marcados ahí lo que yo tengo aquí, que puse en negrita. Yo creo que lo puse después que se lo compartí al hermano. Oigan las expresiones que hablan de autoridad aquí. Lo sentó a su diestra
por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio. Todo sometió bajo sus pies y lo dio por cabeza. Todos esos términos hablan de que Cristo es rey hoy, no será rey mañana. Pues queda claro, hermanos y amigos, que el Señor Jesucristo, como el Mesías y cabeza de su iglesia, reina con poder desde su resurrección y reinará en el ejercicio de estos oficios hasta que, como dice el versículo 25, haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Porque esos enemigos siguen todavía, están al día activos. Pero Él entregará ese reino que tiene hoy al Padre cuando Él haya ya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. No que lo hará para entonces empezar a reinar. Y esto de poner a sus enemigos bajo sus pies es una referencia al Salmo mesiánico, el Salmo 110, especialmente el versículo 1, donde dice el salmista a modo de profecía, el Señor, dice el Señor a mi Señor, uno de los salmos proféticos más claros en cuanto a lo que dice aquí, dice el salmista, el Señor dice a mi Señor, en una otra manera de decir, el Padre dice al Hijo, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cito de nuevo a David E. Garland. Él no reina pasivamente desde la distancia, sino que continúa activamente involucrado en la derrota de todos los poderes hostiles a Dios hasta el fin, cuando serán finalmente subyugados. En el versículo 26, Pablo nos dice, ¿quién será el último enemigo de Dios a ser derrotado? Leamos. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. La muerte. La muerte entró al mundo por causa del pecado de Adán. Y hermanos, creo que la muerte, por si acaso se están preguntando, ¿y en qué sentido es la muerte una enemiga de Dios? Le voy a decir lo que creo, y creo que estarán de acuerdo. Creo que la muerte se presenta como una enemiga de Dios en el sentido de que es una intrusa que ha invadido la creación de Dios, trayendo destrucción a las vidas que Dios ha creado. Recuerden que Dios hizo al hombre, según Génesis capítulo 2, un ser viviente, no muriente. La muerte ha destrozado, ha trastornado la existencia humana según fue originalmente diseñada. No porque Dios es impotente, obviamente vino como juicio de Dios, pero sigue siendo una realidad que la muerte ha trastornado la existencia humana. Puede que haya varias personas aquí sentadas que en esta semana quizás sintieron un dolor raro y se asustaron ya. ¿Será eso indicio de que tendré un cáncer o algo? Porque ya me había dolido igualmente antes. Todos tememos esa experiencia que es contra naturaleza. Dios no hizo el cuerpo y el alma para estar separados el uno del otro. La muerte ha trastornado la existencia humana. Es una enemiga. Enemiga de la creación de Dios y del diseño original de la creación de Dios. Es una enemiga. De ahí la manera en la que se habla en las Escrituras sobre la muerte. El salmista en el Salmo 116, versículo 3, habla de los lazos de la muerte me rodean. Lazos que me amarran y lazos que me ahorcan. No son los pétalos de la muerte, no. Los lazos. Y habla de los terrores del Seol o de la tumba. ¿No ve que a la mayoría de la gente le resulta incómodo andar en un cementerio? ¿Quién va a pasear por un cementerio? Véame al final del culto el que le gusta pasear en los cementerios y hacer picnic en cementerios. A nadie le gusta, y menos de noche. No le va a salir nada, pero siempre hay un sonido raro ahí. Siempre hay un sonido raro. El salmista también añade algo más que revela el pavor que naturalmente le tenemos a la muerte. Habla al final de ese versículo de angustia y tristeza. Angustia y tristeza encontré. Y en Hebreos 2:14 dice lo siguiente, hablando de la victoria de Jesucristo sobre el diablo y cómo asocia la muerte
su destrucción con el mismo diablo. Oigan, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, es decir, de naturaleza humana, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Desde Adán, la muerte ha estado ejerciendo su dominio invencible. Señores, seamos honestos, ¿quién ha podido contra ella? ¿Quién? ¿Qué inyección ha podido lograr que la muerte diga, te voy a dejar por unas cuantas décadas más? ¿Qué avance en el campo de la medicina ha logrado que alguien no muera? Ella ha estado reinando invencible desde Adán. En Romanos dice que ella ha reinado desde Adán. Y la garantía que Él nos dio, que el Señor Jesucristo nos dio, de que Él va a destruir por completo la muerte, es su propia resurrección. Él la venció a ella. Él se levantó de los muertos. La muerte no pudo agarrarlo. La muerte no pudo detenerlo. Se le zafó de sus garras. Venció sobre la muerte y esa es la garantía de que tú y yo también, mi hermano, hemos de resucitar. ¿Y cómo es que el Señor derrotará finalmente este último enemigo? Resucitando a todos los muertos. Le arrancará de las manos de la muerte a todos aquellos cuerpos que Él llevó a la tumba para reintegrarlos con su alma inmortal para que vivan así para siempre. Y la muerte perderá su eficacia por siempre y jamás. Jamás podrá llevarse a alguien. Amigo que no conoces a Cristo, oye lo siguiente, hay un texto en Apocalipsis hablando del juicio venidero y hablando del terror que tendrán aquellos que no conocen a Cristo cuando ese juicio venga, que buscarán todo lo posible por esconderse debajo de las piedras y todo lo demás en las cuevas. Pero hay algo que dice también que debe infundirte el temor. Que buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos. Ya no habrá más muerte. Tanto es el pavor que tú tendrás y el horror que será para ti cuando te enfrentes a Cristo y hayas muerto en tus pecados, que querrás morir como un escape y ni esa será tu esperanza. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la Escritura. Hoy es el día de salvación. Busca a Cristo hoy. Pero Pablo les explica por qué también hasta la misma muerte será derrotada por el Señor Jesucristo en el versículo 27. Él empieza con un porque está explicando lo que dijo en el versículo 26 sobre la derrota del último enemigo. ¿Por qué habrá de ser derrotada la muerte, esa última enemiga? Versículo 27, porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Porque Dios le ha sujetado todo a Cristo, ha puesto todo bajo su autoridad, incluida la muerte misma. Y esto muy probablemente, esto de que ha puesto todo en sujeción a sus pies, es una referencia al Salmo 8, versículo 6, cuando realmente está hablando del hombre que puso Dios todo bajo sus pies, porque Dios lo mandó a subyugar la tierra, ¿verdad? Y ese salmo no es conocido realmente como un salmo mesiánico, pero aquí tenemos una inspiración, una interpretación inspirada de ese salmo, atribuyéndosele ese salmo al Mesías. Con esas palabras del versículo 27 se le atribuyen al Mesías. Y Pablo resume su argumento en el versículo 28, diciendo lo que ocurrirá cuando el Señor Jesucristo, en su función como el Mesías, haya subyugado a todos sus enemigos, incluido la muerte. Leamos versículo 28. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Cuando aquí se habla de la sumisión del Hijo al Padre, al igual que cuando se habla de su autoridad, como expliqué anteriormente, no habla de su autoridad ni de Él como la segunda persona de la autoridad, porque sabemos, hermanos, que las tres personas de la Trinidad comparten la misma esencia y comparten la misma autoridad. El Padre no tiene más autoridad que el Hijo, ni el Padre y el Hijo más autoridad que el Espíritu. Eso no es lo que la Escritura nos enseña.
Es decir, ninguna de las personas de la Trinidad está por encima de la otra. Recuerden que el Señor Jesucristo, en el huerto de Getsemaní, encontrándose en su estado de humillación, como el Mesías, oró al Padre diciendo, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Porque Él vino en una actitud de sumisión al Padre, ¿verdad? Quien le encomendó la misión. Por eso Él hablaba de que yo vine a hacer lo que el Padre me mandó. Yo digo lo que he oído del Padre. Mucha referencia al Padre y su sumisión al Padre. Por eso dicen un texto que ha dado mucho problema y lo usan muchas veces aquellos que quieren probar que Él no es Dios. El Padre es mayor que yo. Es en ese contexto de su humillación. Como el Dios hombre, Jesús vino en total sumisión a su Padre. Igualmente, cuando termine su obra, Él, como el Mesías y cabeza de la iglesia, se someterá al Padre para que Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea todo en todos. Eso es lo que dice el versículo 28. Pues a modo de resumen, hermanos, antes de dar dos aplicaciones, hemos visto en los versículos 20 al 28 que Pablo reafirma la certeza de la resurrección de Cristo, nos enseña sobre la naturaleza representativa de la misma, nos dice de cómo su resurrección garantiza la resurrección de todos aquellos que hayan muerto en Él y creído en Él, y asegura la devastadora victoria que el Señor Jesucristo tendrá sobre todos sus enemigos, incluida la muerte. Y luego de eso y todo lo demás que habrá de ocurrir, que Pablo nos menciona, y aún lo que no menciona, el Mesías entregará la administración de su reino al Padre, y el Dios Trino seguirá siendo lo que siempre ha sido y será, Dios sobre todas las cosas. Pues habiendo visto este pasaje, hermanos, y lo que nos enseña, ahora la pregunta es, ¿qué podemos aprender? Y les aseguro que hay muchas cosas que podemos aprender y cosas que en el proceso ustedes habrán dicho, wow, esto me dice eso a mí, esto me dice esto a mí, esto me llama a mí a esto. Ustedes habrán ido analizando y viendo qué el Señor les está diciendo a cada uno de ustedes y no tenemos tiempo para ver todas las cosas que podrían aplicarse a la vida del creyente en la práctica, pero hay aquí dos aplicaciones. En primer lugar, hermano en Cristo, en tu lucha contra el pecado, mantente mirando y dependiendo de tu victorioso Salvador. Ya vimos en este pasaje que Cristo es victorioso. Cristo es ya victorioso. Él hizo un espectáculo público de todos aquellos seres que creyeron que con la muerte lo derrotaron y con el mismo instrumento de lo que ellos pensaron fue la derrota de Jesús, fue el que él usó para derrotarlos a todos ellos. La cruz fue una victoria, no una derrota. El que murió fue el victorioso Salvador y Redentor y no un mártir más. Pues te exhorto, mis hermanos, a la luz de lo que hemos visto, que en tu lucha contra tu pecado, mantente mirando y dependiendo de tu victorioso Salvador. Y te pregunto, hermano, ¿sabes por qué tú no eres hoy más santo, más humilde, más paciente, más amoroso, más diligente de lo que eres? ¿Tú sabes por qué no eres mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, mejor trabajador, mejor miembro de la iglesia? ¿Sabes por qué no eres mejor pastor, mejor diácono, mejor ujier? ¿Sabes por qué sigues cayendo con cierta frecuencia en el mismo pecado? ¿Sabes por qué terminas de vez en cuando yendo a la página que tú sabes no debes ir y poniendo en el teclado lo que tú quieres ver, sabiendo que es pecado contra el Señor? Y tienes tus altas y bajas. En resumen, ¿sabes por qué a veces en tu vida cristiana pareciera que vives de derrota en derrota en vez de victoria en victoria? Hay una respuesta entre las varias que podrían darse, pero a la luz de este pasaje que nos habla del victorioso Salvador, mi respuesta sería la siguiente: eso es así, hermano, porque no crees como debes en la eficacia del poder de Cristo que mora en ti. Y como no lo crees como debes, no dependes de su poder como debieras.
Y quiero que vaya conmigo a Efesios 1, donde Pablo, ya leímos parte de este pasaje, pero aquí Pablo ora por los efesios, hace una petición por medio de la cual nos enseña del poderoso Salvador que tenemos y de ese poder suyo que opera en nosotros. Y es lo que yo quisiera y debemos orar, que el Señor nos convenza de que es así, para que a diario nos aferremos a la gracia del Señor y dejemos de depender en nuestras propias fuerzas. Efesios 1, versículo 18, Pablo dice lo siguiente: mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan. Hay algo que cuando dice el corazón, los ojos de su corazón les sean iluminados, es el entendimiento. Porque él sabía que si ellos no entendían el gran poder que había en Cristo, jamás lo iban a buscar. Por eso es que él ora por eso, su entendimiento primero. Y para eso el Señor nos dio un texto como el que estudiamos hoy, para iluminar nuestro entendimiento. Sigo. Para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y esto también quiere que supieran, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. ¿Y cuán poderoso es ese poder? Valga la redundancia. A la respuesta está ahí. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó. El poder de Dios que Él ejerció para levantar a Cristo de entre los muertos es el mismo poder a nuestra disposición para dar muerte a la lengua chismosa, para dar muerte a los ojos medio sueltos, para dar muerte al orgullo del corazón, para dar muerte a los arranques de ira, para ser más mansos, más humildes, más puros en lo que vemos, para hablar, para edificación. Ese es el poder a nuestra disposición. Hermano, ¿tú sabías que cada vez que descuidas tu comunión con el Señor, tú lo que estás haciendo es tener en poco ese poder que el Señor te provee? No te estás aprovechando de ese poder. No estás obteniéndolo al descuidarte en tu andar con Él. Descuidar tu comunión con Él es descuidar los medios de gracia que Él te ha provisto para fortalecerte con ese mismo poder que Dios usó para levantarlo de los muertos. No es cualquier poder. Entonces, hay dos cosas cuando estamos débiles. O hemos estado descuidándonos en nuestro andar con el Señor, o el poder de Cristo no es eficiente realmente. Tu debilidad espiritual y la mía, y el hecho de que no somos lo que deberíamos ser hoy, no se debe realmente al mucho estrés con el que vivimos. No se debe a la esposa difícil o al esposo difícil que yo tengo. Se debe principalmente por nuestro descuido espiritual. No hay que ser un científico ni saber mucho de trigonometría para saber eso. Tú y yo lo sabemos por experiencia. Descuidamos nuestro andar con el Señor, descuidamos nuestra lectura de la palabra, nuestra oración, y nuestras almas se debilitan. En maneras más concretas, yo diría que todo eso revela que estás pasando muy poco tiempo con Cristo. El buscar primeramente su reino ha dejado de ser tu prioridad. El poder de Cristo, según este texto, es extraordinariamente grande. Pues te exhorto, mi hermano, a que procures ese poder con toda diligencia. Toda diligencia, toda perseverancia. Tú no dejas de hablar, tú no hablas con tu esposa de vez en cuando en la semana, tú hablas con ella todos los días. Tú hablas con tus seres queridos y a las personas que más valoras, tus amigos más cercanos, tú hablas con ellos todos los días. Pero a veces hablamos con Cristo cuando sentimos el deseo o cuando aparece el tiempo. Mi hermano, basta ya de excusas. No sigas no sigas descuidando tu andar con el Señor. Y además de tu lectura privada y oración privada, también está el venir a los cultos. El Señor ha dicho que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre.
Una mala costumbre, por ejemplo, sería el comer con la boca abierta. ¡Ay, muchachos, cierra esa boca! ¿Verdad? Y otras cosas más que hacemos. Malas costumbres. Pero son malas costumbres, no podríamos llamarlas necesariamente pecaminosas. La costumbre de no venir a los cultos es pecaminosa. Porque el Señor ha dicho que no te dejes de congregar. Y ha dicho algo más que le debe dar peso al estar aquí presentes. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El no venir es que no querer estar con Cristo. No querer estar en comunión con Él, donde Él manifiesta su presencia especial en medio de su pueblo reunido. Entonces hay un desprecio ahí. Dejémonos de excusa, no sigamos dejando de venir a los cultos por razones que no nos atreveríamos a darle a nuestros jefes. Jefe, mire, no voy a poder venir hoy, no pego un ojo anoche. ¿Tú has usado esa? Jefe, no voy a poder venir hoy, yo sé que teníamos ese proyecto grandísimo. Hoy no se me aparecieron una gente de sorpresa que yo no esperaba en la casa. No lo voy a dejar ahí. Pero eso lo hacemos para no venir a la iglesia. Yo no estoy diciendo que una persona que no haya dormido y tenga una condición que si maneja no puede manejar bien. Cada persona tiene que usar su juicio, pero cada persona tiene que analizar su situación y responder al Señor antes de salir de la casa o decidir si sale o no para venir al culto. Principalmente al Señor que le damos cuenta. Pero hermano, una cosa que una vez me vino a la mente y es una realidad. A veces no nos esforzamos por buscar al Señor o por venir a la iglesia por situaciones como, por ejemplo, no dormí anoche. Y si a alguien le pasó aquí, me lo dijo, por favor, no lo tengo ninguno de ustedes en mente. Me viene eso porque eso a veces pasa. Y hace mucho tiempo usé ese argumento. Y es el siguiente. Jesucristo no durmió la noche entera antes de ser crucificado. Pasó la noche siendo enjuiciado injustamente. Y así sin dormir, nos llevaron a arrastrar su cruz para tomar tu lugar y el mío en la cruz, para que jamás fuéramos abandonados por la eternidad como merecíamos, para Él tenernos cerca. No para ver si, hoy me siento por venir al culto, no. Si tu jefe no aceptaría esas excusas, ¿por qué tú piensas que el Señor sí la va a aceptar? No venimos a la iglesia por diferentes razones. Usemos nuestro juicio, procuremos en eso, hermano, cuando vayamos a tomar esa decisión, que estamos actuando con una buena conciencia delante del Señor. Porque en realidad todo esto de lo que hemos hablado, descuido de la oración, descuido de la lectura, descuido de los cultos, descuido de la comunión con el Señor, etc., todo se resume en una pregunta. La pregunta que el Señor le hizo a Pedro: ¿me amas? ¿Me amas? Yo te mostré mi amor a ti en la cruz. Yo te mostré mi amor a ti en acciones, en hecho y en verdad. Muéstrame tu amor en acciones, dice el Señor. Humíllate ante el Señor, mi hermano. Pídele que perdone tus descuidos, tu dejadez y tu flojera espiritual. Pídele perdón por añoñarte tanto a ti mismo. Y a buscar del Señor de ahora en adelante como jamás lo has hecho. ¿Sabe cuándo? Todos los días. ¿Saben cuántos cultos debe estar? Todos los domingos, a menos que pase una cosa bien providencial y difícil. Pero se me aparecieron gente, tráelo a oír la palabra. O que te esperen por 1 hora y media, 2 horas, no se van a morir. Déjale la comida, que la calienten, tú ven ahora. Viene al culto, adora al Señor y vuelve otra vez para donde ellos. No le va a pasar nada. Tu Salvador es el Todopoderoso, ¿verdad? Solo dependiendo de Él podrás tener verdadera victoria sobre tus pecados, sobre tus enemigos espirituales y crecerás conforme al carácter de Cristo, porque es entonces que Él te fortalecerá según el hombre interior con poder de lo alto. Segunda aplicación y muy brevemente, cuando veas el aumento de la maldad, que siempre lo vamos a seguir viendo, cuando veas el aumento de la maldad, recuerda que los enemigos de Cristo serán derrotados. Cuando veas el aumento de la maldad, recuerda que los enemigos de Cristo serán derrotados. Cristo no está en el cielo nervioso. Cristo no está en el cielo preguntándose ¿qué voy a hacer?
con estos incrédulos que se burlan de mí, se salen con la suya. Es el Señor que le suelta la soga un poquito. Es el Señor que esa pared que Él tiene con su gracia común, que detiene como una presa el avance de la maldad, muchas veces la levanta y lo deja irse de boca. Y nosotros pensamos, algún día vendrá el juicio. No, esas cosas de que el Señor los entregó es parte del juicio, según Romanos capítulo 1. Cuando vemos las cosas como lo que pasó ahora en París, eso en sí se podría decir que es un juicio ya, porque el Señor los ha entregado. Se fueron de boca. Una confirmación de que estas personas, por más que trataron de hacer lo que hicieron y fue muy ofensivo realmente para los cristianos, la pregunta no es si me ofendió a mí, la pregunta es si le ofendió al Señor. Y sí, le ofendió al Señor, segurito. La pregunta es, ¿y qué va a hacer el Señor? Parece como si estuviera de brazos cruzados. Dice la Escritura que el Señor se ríe de eso. Como aquel que se ríe de algo que le es simple y que le parece ridículo. Esos intentos desesperados por querer destronar al Rey de Gloria son inútiles. Ellos han sido vencidos, se puede decir, porque su derrota es segura. Y mi amigo, tú no tienes que ir a unirte a ese desfile ni pararte detrás de aquella señora que estaba en el centro y dar tu aprobación para formar parte de aquellos que se rebelan contra Cristo y le hacen guerra a Cristo. Tan solo ser una persona que rechaza a Cristo, tú eres parte de ese coro. Y la amenaza de que Cristo vendrá a destruir a sus enemigos te incluye a ti. Pero lo que Él hizo en la cruz del Calvario y lo que Él dijo cuando le estaban clavando aquellos clavos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Habla del corazón misericordioso, compasivo que tiene el Salvador. Y hoy te vuelve a llamar y te dice con su llamado, suelta esas armas contra mí. No vas a lograr nada con ellas. Suelta esas armas y ven, y serás perdonado y serás reconciliado con Dios. Él vendrá a ser tu Padre, aunque le escupiste mucho. Cristo vendrá a ser tu Salvador, aunque pisoteaste muchas veces su sangre con tu desprecio. Y dice la Escritura que habrá gozo en los cielos por un Salvador que se arrepiente. Vamos a orar. Señor, te alabamos y te damos gracias porque grande es tu misericordia para con nosotros los pecadores. Pero como pueblo tuyo también confesamos que nos descuidamos, somos flojos muchas veces, Señor. Y hoy no andamos como robles firmemente plantados junto a corrientes de agua por nuestro descuido. Y algunos quizás somos como raíces de tierra seca. Pero Señor, te rogamos que tú, que no apagas la mecha que humea ni quebrantas la caña cascada, que tú nos restaures en tu misericordia y tu gracia, para ser los hombres y mujeres que anden en el Espíritu como tú quieres, teniendo victoria sobre nuestros pecados y sobre nuestros enemigos espirituales, para que en todo tú seas exaltado. También manifiéstate en la vida de aquellos que hoy te hacen guerra, Señor. Quítale sus armas, doblega sus corazones y tráelos a los pies de aquel debajo del cual tú has sujetado todas las cosas, nuestro victorioso Salvador Jesucristo. Esto te lo pedimos para su gloria. Amén.